La filología es un campo de estudio fascinante. En el fondo significa amor por el saber y la literatura, o amor por las palabras. Es el estudio cuidadoso y experto de la lengua, especialmente en fuentes históricas escritas. Los filólogos miran los textos, intentan entender la historia de las lenguas. También intentan entender las culturas que crearon estos textos. Esto significa meterse de lleno a cómo las lenguas han cambiado con el tiempo. Esta exploración nos cuenta mucho sobre nuestros antepasados y sus mundos. Es como ser un detective de palabras y significados del pasado. La filología inglesa, por lo tanto, se enfoca especialmente en el idioma inglés. Examina sus orígenes, cómo se desarrolló y cómo se usó a lo largo de la historia. Esto incluye estudiar el inglés antiguo, el que hablaban los anglosajones. Pasa por el inglés medio, el idioma de Chaucer, y luego llega al inglés moderno, el idioma mundial que conocemos hoy. Los filólogos ingleses exploran manuscritos antiguos y los primeros libros impresos, analizan obras literarias, cartas personales y documentos oficiales. Su meta es armar un cuadro completo del viaje del idioma inglés y toda su riqueza. El alcance de la filología inglesa es muy amplio. No se trata solo de reglas de gramática o listas de palabras del pasado. Se conecta mucho con la literatura, para entender cómo autores como Shakespeare o Austen usaban el inglés. Se une con la historia, mostrando cómo sucesos como las invasiones o el Renacimiento le dieron forma al idioma. También ayuda a la lingüística, dando datos reales para las teorías sobre la estructura y el cambio de las lenguas. La filología nos ayuda a valorar los pequeños detalles del significado y el poder de las palabras a través de los siglos. Es una verdadera aventura entre varias disciplinas para cualquiera que tenga curiosidad por el inglés. Al final, la filología inglesa busca entender la historia completa del inglés. Quiere saber cómo nacieron las palabras, cómo cambiaron sus significados y cómo muestran el pensamiento y la sociedad de las personas. Se trata de cuidar nuestra herencia de la lengua. También se trata de hacer que esa herencia sea fácil de alcanzar y entender para la gente de hoy. Al estudiar el pasado del inglés, valoramos mucho más lo complejo que es ahora y sus posibilidades para el futuro. Es un viaje al alma misma del idioma. Entender la historia del idioma inglés es súper importante. El idioma no se queda quieto, siempre está cambiando, como algo vivo. Estudiar su pasado nos ayuda a ver cómo cambia. Podemos entender por qué hablamos como hablamos hoy. Por ejemplo, saber sobre el gran cambio vocálico ayuda a explicar algunas formas raras de escribir en inglés. La filología nos da las llaves para abrir estos rompecabezas de la historia de la lengua. Nos permite seguir las raíces de palabras y frases modernas, mostrando conexiones fascinantes con formas y significados más antiguos que de otra manera se perderían. La filología es clave para entender bien los textos antiguos. Cuando leemos a Shakespeare o Beowulf, estamos leyendo un inglés diferente al nuestro. Las palabras podían tener significados diferentes. Las formas de la gramática podían ser desconocidas. Los filólogos usan lo que saben de la lengua antigua para dar traducciones y notas correctas. Esto asegura que los lectores de ahora puedan entender estas obras culturales importantes lo más parecido posible a cómo se pensaron originalmente. Sin este trabajo cuidadoso, gran parte de nuestra herencia literaria e histórica no se entendería bien o no llegaría a la gente de hoy. Además, estudiar la historia de la lengua, que es el centro de la filología, nos da ideas profundas sobre cómo cambian las culturas. La lengua muestra cómo es la sociedad que la usa. Los cambios en las palabras pueden mostrar la llegada de nuevas tecnologías, ideas o costumbres sociales. Por ejemplo, la llegada de muchas palabras francesas después de la conquista normanda en 1066 nos dice mucho sobre quién tenía el poder en esa época. Al estudiar cómo el inglés se ha adaptado y crecido, los filólogos pueden reconstruir partes de las sociedades pasadas, sus creencias, cómo se relacionaban y su vida diaria. Esto hace que la filología sea una herramienta esencial también para los historiadores y los estudiosos de la cultura. Finalmente, la filología ayuda a la lingüística moderna
e incluso a la enseñanza de idiomas. Los principios de la lingüística histórica, una parte central de la filología, ayudan a los lingüistas a crear teorías sobre cómo cambian todas las lenguas. Entender cómo se desarrolló el inglés a lo largo de la historia también puede hacer que aprenderlo y enseñarlo sea más efectivo. Puede explicar cosas que no siguen las reglas y dar un contexto para cómo se usa ahora. Por ejemplo, entender de dónde vienen las palabras puede ayudar a los estudiantes a recordar el vocabulario más fácil. La filología, entonces, no es solo sobre el pasado. Nos da una base fuerte para entender y usar el idioma inglés hoy en día. La filología tradicional depende mucho de métodos manuales muy cuidadosos. Uno de los más básicos es la lectura atenta. Esto significa analizar los textos con cuidado, palabra por palabra, línea por línea. Los filólogos examinan con lupa la gramática, el vocabulario, cómo se escribe y el estilo. Buscan pistas sobre de dónde viene el texto, de cuándo es y qué significa. Pueden comparar diferentes versiones del mismo texto para encontrar cambios o errores. Este enfoque tan intenso en los detalles es clave para entender los pequeños matices de la lengua antigua. Este trabajo necesita muchísima paciencia y un gran conocimiento de las características de la lengua de épocas específicas. Otra herramienta tradicional clave es la lingüística comparada. Los filólogos seguido comparan lenguas que se parecen o diferentes etapas de la misma lengua. Esto les ayuda a reconstruir formas más antiguas de la lengua y a entender cómo se relacionan las lenguas entre sí. Por ejemplo, al comparar el inglés, el alemán y el holandés, los estudiosos pueden aprender sobre su antepasado común, el protogermánico. La etimología, que es el estudio del origen y la historia de las palabras, es un resultado directo de esta forma de comparar. Seguir una palabra hacia atrás a través de diferentes lenguas puede mostrar viajes fascinantes de significado y forma, muy parecido a como un arqueólogo descubre capas de historia. Crear diccionarios y gramáticas completos siempre ha sido una tarea gigante para los filólogos. Piensen en el Oxford English Dictionary, o OED. Se hizo durante décadas juntando y analizando con mucho esfuerzo millones de fichas con ejemplos por estudiosos muy dedicados. Estas obras de consulta son herramientas vitales. Documentan la historia de las palabras, sus significados, cómo se escriben y cómo se usan. De forma parecida, las gramáticas históricas describen cómo era la estructura de una lengua en diferentes momentos de su pasado. Estos recursos son la base sobre la que se construye mucha investigación filológica. El análisis de manuscritos y la crítica textual también son centrales en la filología tradicional. Muchos textos antiguos solo existen en copias hechas a mano o manuscritos. Estos manuscritos muchas veces tienen errores, cosas que faltan o cambios hechos por los que copiaban. Los críticos textuales comparan con cuidado diferentes versiones de los manuscritos. Intentan encontrar la versión más original de un texto o entender cómo se transmitió. Esto puede incluir el estudio detallado de la escritura a mano, conocida como paleografía, la tinta y el pergamino. Es un trabajo de detective muy minucioso, que busca acercarse lo más posible a las palabras originales del autor. La inteligencia artificial, muchas veces llamada IA, es un campo de la informática. Busca crear máquinas que puedan hacer tareas que normalmente necesitan inteligencia humana. Esto incluye cosas como aprender, resolver problemas y entender el lenguaje. Los sistemas de IA se entrenan con muchísimos datos. Aprenden a reconocer patrones y a hacer predicciones o tomar decisiones. En los últimos años la IA ha avanzado muchísimo. Ahora se está usando en muchas áreas diferentes, incluyendo el estudio de la lengua y la historia. Esto marca un cambio importante en cómo se puede investigar. Para la filología, técnicas de IA, como el aprendizaje automático o ML y el procesamiento del lenguaje natural o NLP, son especialmente revolucionarias. El aprendizaje automático permite que las computadoras aprendan de los datos sin que se les programe específicamente para cada tarea.
El NLP da a las computadoras la capacidad de entender, interpretar e incluso generar lenguaje humano. Imaginen darle a una IA miles de textos medievales. Entonces podría aprender a identificar patrones en la forma de escribir, la gramática o el vocabulario propios de esa época. Puede procesar información de textos a una escala y a una velocidad que antes los investigadores humanos no podían ni imaginar. La capacidad de la IA para manejar cantidades enormes de texto cambia las reglas del juego para la filología. Antes, los estudiosos trabajaban con pocos textos porque llevaba mucho tiempo leerlos y analizarlos a mano. Ahora, bibliotecas digitales enteras pueden ser procesadas por algoritmos de IA. Esto permite estudiar el cambio de la lengua usando conjuntos de datos gigantescos. Puede ayudar a encontrar palabras raras o formas de construir frases que una persona podría pasar por alto. La IA puede revisar siglos de escritos, buscando tendencias o cosas raras que llevaría toda una vida a encontrar a mano. Esta nueva capacidad es muy diferente a las limitaciones de los métodos solo manuales. Aunque la visión y la experiencia humana siguen siendo súper importantes, la IA puede hacerse cargo de muchas de las tareas más pesadas y que llevan más tiempo. Esto deja libres a los filólogos para que se concentren en interpretar y en análisis más profundos. Por ejemplo, en lugar de pasar años juntando a mano cuántas veces aparece cada palabra, un estudioso puede usar la IA para hacerlo en minutos. Esto les permite hacer preguntas más grandes y explorar nuevos caminos de investigación con más eficiencia y profundidad que nunca. Sección 5. Hitos en el estudio del lenguaje. Grandes hazañas de la filología. La historia de la filología está llena de logros increíbles desde mucho antes de las computadoras. El trabajo de Jacob y Wilhelm Grimm a principios del siglo XIX es un ejemplo perfecto. Aunque son famosos por sus cuentos de hadas, también fueron filólogos pioneros. Estudiaron de forma sistemática las lenguas germánicas. Formularon la ley de Grimm, que describía cambios de sonido regulares entre el proto-indoeuropeo y el proto-germánico. Esto fue un paso enorme para entender las familias de lenguas y la lingüística histórica. Su método comparativo tan cuidadoso preparó el camino para mucha investigación filológica posterior y mostró cómo las lenguas cambiaban de formas que se podían predecir. Otra hazaña gigante es la creación del Oxford English Dictionary, o OED. Su primera edición tardó más de 70 años en completarse, desde los años 1850 hasta 1928. Miles de voluntarios y estudiosos ayudaron, leían muchísimos libros y documentos, y anotaban ejemplos de cómo se usaban las palabras en pedacitos de papel. Estos papelitos luego se organizaban para seguir la historia de cada palabra. El OED no es solo un diccionario, es como la biografía del idioma inglés. Muestra cómo nacen las palabras, cómo cambian de significado y a veces cómo desaparecen, dándonos un registro histórico sin igual. Aunque no es filología inglesa exactamente, descifrar escrituras antiguas muestra el poder de los métodos filológicos. Descifrar el código del lineal B en los años 1950 por Michael Ventris es un caso famoso. El lineal B era una escritura desconocida encontrada en tablillas de arcilla en Creta y Grecia. Ventris, que era arquitecto y filólogo aficionado, usó un análisis cuidadoso de patrones, comparaciones con lenguas conocidas como el griego, y pensó de forma lógica. Su éxito abrió una forma totalmente nueva de entender la civilización micénica. Este tipo de habilidad para analizar está en el corazón del trabajo filológico en todas las lenguas. La edición y las notas de estudio de obras literarias importantes también son trabajos filológicos muy significativos. Piensen en el esfuerzo enorme que se necesita para hacer ediciones confiables de autores como William Shakespeare o Geoffrey Chaucer. Los filólogos comparan diferentes versiones impresas antiguas o manuscritos. Corrigen errores, explican palabras o referencias raras y dan el contexto histórico. Este trabajo asegura que estos textos base de la literatura inglesa sean accesibles y se entiendan bien por los lectores y estudiosos de hoy.
Cada edición crítica es una prueba de una investigación muy trabajosa y un conocimiento profundo de la lengua y la cultura. Sección 6. La IA en acción. Milagros modernos en la investigación de textos. La inteligencia artificial ahora está haciendo tareas en filología que antes parecían de ciencia ficción. Una aplicación emocionante es saber quién es el autor. Los algoritmos de IA pueden analizar las características del estilo de un texto, cosas como qué tan largas son las frases, qué palabras se eligen y el uso de palabras de función. Al comparar estas características con textos de autores conocidos, la IA puede ayudar a identificar quién es probablemente el autor de una obra anónima o de autoría dudosa. Por ejemplo, se ha usado la IA para explorar obras de Shakespeare cuya autoría se discute o para identificar autores de documentos históricos donde se perdió el nombre del escritor, dando nueva claridad a misterios antiguos. La IA también está siendo muy útil para descifrar manuscritos antiguos dañados o que no se pueden leer. Los textos viejos pueden estar descoloridos, rotos o tener partes que faltan. La IA, especialmente usando técnicas como el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones, puede mejorar la escritura que casi no se ve. Incluso puede predecir palabras o letras que faltan basándose en el texto de alrededor y lo que sabe de documentos parecidos. Hay proyectos en marcha donde la IA ayuda a leer rollos carbonizados de Herculano o a reconstruir textos medievales en pedazos. Esto abre información histórica que antes no se podía alcanzar, permitiéndonos oír voces del pasado lejano con más claridad. Seguir el cambio de la lengua a lo largo del tiempo es otra área donde la IA es excelente. Los filólogos ahora pueden usar la IA para analizar colecciones digitales enormes de textos, conocidas como corpus, que abarcan siglos. La IA puede identificar rápidamente cambios en el vocabulario, la gramática y la forma de escribir. Puede mostrar cuándo aparecieron palabras nuevas o cuándo dejaron de usarse palabras viejas. Por ejemplo, los investigadores pueden usar la IA para estudiar cómo han cambiado las formas de ser cortés en inglés desde el siglo XVII hasta hoy. Esto da una visión dinámica de cómo cambia la lengua a gran escala, mucho más allá de lo que los estudios a mano podrían lograr. Además, la IA está avanzando mucho en la traducción de textos antiguos o dialectos poco conocidos. Aunque los traductores humanos siguen siendo esenciales para los detalles finos y entender la cultura, la IA puede dar una primera versión o ayudar con partes difíciles. Para lenguas con pocos hablantes que quedan o pocos recursos de traducción, se puede entrenar a la IA con los datos que hay para ayudar a cerrar la brecha de comunicación. Esto podría acelerar el proceso de hacer que textos históricos de diferentes lenguas estén disponibles para más gente en todo el mundo, ayudando a entender mejor diferentes culturas y sus historias a través de sus propias palabras. Sección 7. La ventaja de la IA. Velocidad, escala y nuevas ideas. Una de las ventajas más grandes que la IA trae a la filología inglesa es que acelera increíblemente las tareas de investigación. Procesos que antes llevaban a los estudiosos meses, años o incluso toda su carrera, ahora se pueden completar mucho más rápido. Por ejemplo, buscar construcciones lingüísticas específicas o temas en miles de documentos históricos puede hacerlo una IA en cuestión de horas o días. Esto libera tiempo valioso para los filólogos, permitiéndoles enfocarse más en la interpretación, el análisis crítico y en hacer nuevas preguntas de investigación en lugar de en la pesada recolección de datos. La capacidad de la IA para analizar conjuntos de datos masivos, a menudo llamados Big Data, está transformando la escala de la investigación filológica. Antes, los investigadores quizás se enfocaban en unos pocos textos o autores clave por limitaciones prácticas. Con la IA, ahora es posible examinar periodos literarios enteros, archivos enormes de periódicos históricos o grandes colecciones de cartas personales. Esto permite identificar tendencias lingüísticas generales y patrones sutiles que serían completamente invisibles al estudiar muestras más pequeñas.
La enorme cantidad de datos que la IA puede manejar abre horizontes completamente nuevos para entender el uso del lenguaje en todo su contexto. Más allá de la velocidad y la escala, la IA puede descubrir nuevas ideas al detectar patrones sutiles en el lenguaje que podrían escapársele a los investigadores humanos. Los algoritmos de aprendizaje automático son especialmente buenos para encontrar relaciones complejas y matices en los datos de los textos. Por ejemplo, la IA podría identificar marcas de estilo no reconocidas antes que distinguen diferentes manos de copistas en manuscritos medievales, o detectar cambios sutiles en los sentimientos expresados en cartas históricas a lo largo de décadas. Este tipo de descubrimientos puede llevar a nuevas formas de entender los textos históricos, la autoría y la evolución de la expresión lingüística misma, empujando los límites del conocimiento filológico. Además, el desarrollo de herramientas con IA tiene el potencial de democratizar la investigación en la filología inglesa. Programas de análisis sofisticados, que antes solo estaban disponibles en instituciones grandes y con mucho dinero, se están volviendo más accesibles. Esto significa que estudiosos individuales, estudiantes o investigadores en instituciones más pequeñas ahora pueden realizar proyectos ambiciosos que antes estaban fuera de su alcance. Las plataformas en la nube y los modelos de IA de código abierto están haciendo más fácil entrar, promoviendo una comunidad de investigación más inclusiva y diversa. Esta participación más amplia puede llevar a una exploración más rica y variada del pasado del idioma inglés. Sección 8. Navegando aguas nuevas, desafíos e ideas sobre la IA en la filología. Aunque la IA ofrece posibilidades emocionantes para la filología inglesa, también hay desafíos y cosas éticas que pensar. Una preocupación es el problema de la caja negra. Algunos modelos de IA complejos, como las redes de aprendizaje profundo, pueden llegar a conclusiones muy exactas, pero puede ser difícil entender bien cómo llegaron a esos resultados. Para la filología, donde es clave razonar por qué se interpreta algo de una manera, esta falta de claridad puede ser un problema. Los estudiosos necesitan poder preguntar sobre el proceso de la IA, no solo aceptar su resultado, para asegurar el rigor académico y evitar sesgos ocultos en las decisiones del algoritmo. Esto lleva a la necesidad crítica de que los humanos supervisen e interpreten. Las herramientas de IA son ayudantes poderosos, pero no reemplazan la experiencia y el juicio crítico del filólogo. La IA puede identificar un patrón, pero es el estudioso humano quien debe evaluar qué tan importante es, considerar su contexto histórico e integrarlo en un entendimiento más amplio. Los resultados que da la IA deben verse como puntos de partida para investigar más, no como respuestas finales. El conocimiento profundo del filólogo sobre la lengua, la historia y la cultura sigue siendo indispensable para validar e interpretar los hallazgos hechos con IA. Otra cosa importante a considerar es el posible sesgo en los datos con los que se entrena la IA. Los modelos de IA aprenden de los datos que se les da. Si los textos históricos usados para entrenar una IA representan principalmente ciertas voces o puntos de vista, por ejemplo, los de hombres educados de una región en particular, la IA podría, sin querer, continuar o incluso aumentar esos sesgos al analizar textos nuevos. Los filólogos deben estar atentos a las fuentes de sus datos y evaluar críticamente si las herramientas de IA podrían estar ignorando o mostrando mal las voces marginadas o características lingüísticas menos comunes del pasado. Finalmente, es vital conservar las habilidades filológicas tradicionales junto con el uso de las nuevas tecnologías de IA. La capacidad de leer e interpretar manuscritos originales, entender la gramática histórica y hacer crítica textual detallada son habilidades base que no deben perderse. El futuro ideal implica una unión entre la experiencia humana y la inteligencia artificial, donde la IA aumenta y mejora los métodos tradicionales en lugar de reemplazarlos.
Un enfoque equilibrado asegurará que la filología inglesa siga prosperando, aprovechando lo mejor de ambos mundos para profundizar nuestra comprensión del lenguaje. Sección 9. Mirando hacia adelante. El futuro brillante de la filología inglesa con IA. El futuro de la filología inglesa, mejorada por la inteligencia artificial, se ve increíblemente prometedor y lleno de vida. Podemos esperar que se desarrollen herramientas de IA aún más sofisticadas, diseñadas especialmente para el análisis lingüístico y la investigación histórica. Imaginen una IA que no solo pueda transcribir escritura antigua casi a la perfección, sino que también dé al instante notas lingüísticas, referencias a textos relacionados e incluso ideas sobre la intención del autor o el contexto cultural. Estas herramientas darán poder a los filólogos para explorar textos con una profundidad y eficiencia nunca antes vistas, llevando a nuevos descubrimientos sobre el rico pasado del idioma inglés. También hay un potencial emocionante para que la IA ayude a reconstruir lenguas o dialectos perdidos, de los que solo quedan pedacitos de evidencia. Al analizar patrones en lenguas relacionadas y los fragmentos de texto que existen, la IA podría ayudar a crear modelos posibles de estos sistemas lingüísticos perdidos. Aunque es solo una suposición, tal trabajo podría darnos una idea de la diversidad lingüística que ha desaparecido con el tiempo. Además, la IA podría ayudar a crear plataformas interactivas donde los usuarios puedan explorar las variaciones históricas del lenguaje, haciendo el pasado del inglés más interesante y accesible para más gente, incluyendo estudiantes y el público en general. Una mayor colaboración entre diferentes disciplinas será una marca de esta nueva era. Los filólogos trabajarán más de cerca que nunca con científicos de la computación, expertos en IA y analistas de datos. Esta unión de habilidades será esencial para desarrollar herramientas de IA efectivas y adaptadas a los desafíos únicos del estudio del lenguaje histórico. Estas colaboraciones también enriquecerán ambos campos, ya que los filólogos aportan un conocimiento profundo del tema al desarrollo de la IA, y los especialistas en IA introducen nuevas posibilidades de métodos a las humanidades. Este intercambio de ideas promete encender la innovación e impulsar el campo hacia adelante de maneras emocionantes. En resumen, la IA no va a reemplazar a los filólogos ingleses, sino a darles mucho más poder. Ofrece la capacidad de procesar y analizar datos del lenguaje a una escala y con una velocidad que antes no se podía ni imaginar. Esto llevará a un entendimiento más rico, con más matices y más completo de la historia y el desarrollo del idioma inglés. Al adoptar estos avances tecnológicos con cuidado y de forma crítica, la filología inglesa está lista para un viaje fascinante de descubrimiento, destapando nuevas historias escondidas en las palabras del pasado y asegurando que sigan siendo importantes para las generaciones futuras.